que construimos nuestros recuerdos no es algo que te digo por primera vez. Pero, ¿y qué si tu recuerdo es falso? ¿Le creerías? ¿Serías preso de la mentira o una víctima más de tus recuerdos alterados? En este desafío mental, no te invito a que solo me escuches. Esta vez serás el protagonista número 1 del efecto Mandela. Vayamos a este video. El efecto Mandela es un término acuñado en 2013 por la bloguera Fiona Broom. Fiona descubrió que muchas personas, incluida ella misma, recordaba con gran detalle haber visto en televisión el momento en que Nelson Mandela murió en la cárcel, incluyendo su funeral y otros eventos relacionados. Pero, en realidad, Mandela sobrevivió al presidio y vivió varios años más antes de fallecer. Este fenómeno se produce cuando recordamos situaciones, hechos o acontecimientos de manera errónea como si fueran reales, cuando en realidad nunca ocurrieron. Pero incluso, desde antes de que Fiona Broom acuñara el término, los psicólogos ya habían experimentado con este tipo de fenómenos. Y hay que tener en cuenta que no se debe confundir el efecto Mandela con un déjà vu, que es la sensación de haber vivido previamente una situación que en realidad es nueva. Un concepto relacionado se encuentra en la física cuántica, ilustrado por el experimento mental del gato de Schrödinger, propuesto por el físico Erwin Schrödinger en 1935. En este experimento, un gato colocado en una caja con un detector de radiación podría estar vivo y muerto debido a la superposición cuántica, hasta que alguien observe la caja y vea una de las dos realidades. Algunos físicos cuánticos, como Hugh Everett, han especulado que ambas realidades pueden existir en universos paralelos. Una teoría más allá, ¿no crees? Ahora, ¿puedes recordar de manera correcta el siguiente logo? ¿Lo lograste? Nuestra memoria no es equivalente a una cámara fotográfica. Podremos verlo así, pero realmente es tan imperfecta como para llegar a sesgos y distorsiones cognitivas. Sé que al ver ambos logos nos confundimos. Podemos pensar que cualquiera de los dos podría ser el correcto. Y es que tu mente conserva pequeños fragmentos de información que componen un todo, pero por lo mismo, ese todo puede ser alterado. ¿Te das cuenta ahora de lo fácil que tu mente puede ser manipulada? Y cómo los falsos recuerdos pueden verse tan reales. Ahora, ¿cómo podemos explicar el fenómeno del efecto Mandela? Si bien es un video que veremos el día de mañana, es crucial saber cómo funcionan nuestros recuerdos. Cuando vivimos una experiencia, nuestras neuronas se comunican entre sí mediante señales químicas, creando una red que representa ese recuerdo. Involucran varias cortezas e incluso el sistema límbico. Nuestros recuerdos suelen ser más fáciles de recordar en imágenes que en palabras. ¿O acaso recuerdas con más facilidad una palabra que una imagen? ¿A qué no? Por lo mismo, no podemos encontrar en sí una estructura que nos muestre nuestros recuerdos de una manera visible. Pero sin tanto caos de por medio, todos conocemos la película de Toy Story. ¿Qué línea decía Buzz Lightyear? Inciso A: hasta el infinito y más allá todavía. Inciso B: hasta el infinito y más allá. Inciso C: al infinito y más allá. Aquí puedes notar que tu mente sabe la respuesta, pero si ves más opciones similares, tu mente comienza a confundirse. ¿Qué recuerdo tienes en tu mente? Puede ser la opción B, quizá. ¿O es la opción C? Tal vez sea la opción A. ¿Qué piensas tú? Al infinito y más allá. Ahora sabes
que muchas veces tu cerebro mezcla la información verdadera con información falsa, pero que es muy similar, tan similar que pareciera verdadera. ¡Qué confusión!, ¿verdad? Vayamos al último ejercicio. Veamos este clip. Dicen que la primera tarjeta de San Valentín se vio en la Edad Media. Imagínate, ¿Notaste algo raro? Aquí está el clip original. Aquí dice que es probable que la de San Valentín sea la primera de todas las tarjetas de felicitaciones. Es fácil engañar a nuestra memoria, ¿no crees? Para finalizar, me gustaría que por favor comentes en los comentarios las respuestas a estos 3 ejercicios. ¿Sabes? El efecto Mandela demuestra cómo los recuerdos pueden ser inexactos y compartidos erróneamente entre grupos de personas. Por lo tanto, si tú recordaste algo en los ejercicios, otra persona va a recordar lo distinto. Una persona puede recordar un evento de manera diferente a cómo realmente sucedió, debido a la forma en que su memoria reconstruye y almacena la información. Influencia de detalles relacionados, confusiones o información incorrecta. Esto nos ayuda a entender mejor cómo funciona nuestra memoria y cómo puede ser susceptible a distorsiones, sin dejar de lado que, claro, no es una cámara fotográfica, ni siquiera algo similar a una computadora. Nuestros ojos pueden engañarnos. Lo que sabemos puede ser muy diferente de lo que es real. En el desafío mental de ayer, te sumergiste en el fascinante mundo del efecto Mandela, convirtiéndote en el protagonista de esta enigmática experiencia. Si aún no has visto ese video, te recomiendo que lo hagas antes de continuar. Hoy profundizaremos aún más en este misterioso fenómeno. ¿Estás listo para descubrir más sobre cómo tu memoria puede jugarte malas pasadas? Vayamos a este video. A veces creemos firmemente en cosas que resultan no ser correctas. Descubrir que estábamos equivocados puede ser sorprendente, porque la información que pensábamos que era verdad resulta no serlo. Esto es lo que se conoce como el efecto Mandela, cuando muchas personas recuerdan algo de manera incorrecta y comparten esa falsa memoria. La memoria visual, tu capacidad para recordar cosas que has visto, como imágenes o palabras, es crucial en tu vida diaria. Utilizamos esta memoria para aprender a leer y recordar información. Por ejemplo, cuando aprendes a leer, recuerda las palabras que ves, y al deletrear, imaginas esas palabras en tu mente, a menudo sin darte cuenta. Puedes mejorar tu memoria visual si haces ejercicios que desafíen tu mente, como responder preguntas o jugar juegos mentales. Un estudio de la Universidad José Rizal investigó cómo el efecto Mandela y la memoria visual afectan nuestra capacidad para responder preguntas correctamente. Se realizó una encuesta en línea con 2 grupos de personas. Grupo de control no recibió tratamiento especial. Grupo experimental se dividió en 2 subgrupos. Tratamiento 1. Vio una presentación en video sobre el efecto Mandela. Tratamiento 2. Vio una presentación en PowerPoint sobre la memoria visual. El estudio descubrió que las personas que vieron la presentación en PowerPoint obtuvieron mejores puntuaciones que las que vieron el video. Esto sugiere que las presentaciones en PowerPoint son más efectivas para ayudarte a recordar, ya que tu mente retiene mejor la información visual que el texto, tal como lo decíamos anteriormente. Entonces, ¿cómo puedes explicar el fenómeno del efecto Mandela? La memoria no es simplemente un lugar donde almacenamos información.
como un archivo o una biblioteca. Más bien, es una capacidad creativa que se dispersa en diferentes áreas del cerebro. Aristóteles pensaba que los recuerdos eran espíritus que viajaban del corazón a la sangre. Pero hoy sabemos que los recuerdos se almacenan en redes neuronales repartidas en varias partes del cerebro. El hipocampo ayuda a convertir esa experiencia en un recuerdo a largo plazo, como guardar una nota en una carpeta. El recuerdo se dispersa por diferentes áreas del cerebro. Por ejemplo, la corteza temporal almacena detalles sobre el contenido y el contexto del recuerdo. La amígdala añade el componente emocional si el recuerdo es significativo o impactante. La corteza parietal se encarga de los recuerdos sobre el espacio y la ubicación. Y por último, la corteza occipital ayuda a recordar imágenes y escenas visuales. Entonces, cuando intentas recordar algo, tu corteza prefrontal te ayuda a buscar y organizar estos recuerdos almacenados. Pero nuestros recuerdos no son fijos, pueden cambiar debido a factores externos, como la información que recibimos de los medios o conversaciones que tenemos con otras personas. Por ejemplo, imagina que recuerdas un evento de manera positiva, como una fiesta divertida. Esa percepción puede cambiar si alguien te da una nueva perspectiva negativa sobre el evento, cambiando así tu recuerdo. Este proceso ocurre porque tu cerebro ajusta y modifica los recuerdos con base en nuevas influencias. Así, un recuerdo que hoy consideras claro puede volverse diferente en el futuro si te enfrentas a nuevos datos. El olvido no es solo la falta de un recuerdo. En realidad, puede ayudar a tu mente a agilizarse. Entender cómo funcionan tus recuerdos es crucial para hablar del efecto Mandela, porque te ayuda a comprender por qué y cómo puedes recordar eventos de manera incorrecta, a pesar de estar seguro de que tu recuerdo es preciso. Saber cómo los recuerdos pueden ser alterados y distorsionados te ayuda a entender por qué puedes estar convencido de que algo sucedió de cierta manera, cuando en realidad no fue así. Por ejemplo, puedes estar seguro de que apagaste la estufa o que enviaste un correo electrónico, pero en realidad puede que no haya sido así. El efecto Mandela se manifiesta cuando ese grupo de personas comparte el mismo recuerdo incorrecto. Por ejemplo, el corto animado estadounidense producido por Warner Bros., Looney Tunes, la mayoría de nosotros pensaba que se escribía Looney Tunes, cuando en realidad es Looney Tunes. Muchas personas creen erróneamente que la frase famosa de Star Wars es Luke, yo soy tu padre, cuando en realidad la línea es no, yo soy tu padre. Muchos estudiantes creen que en su libro de texto había un gráfico específico en una lección de historia que nunca estuvo ahí. Ahora puedes darte cuenta de que en muchas ocasiones podemos sentir como el efecto Mandela es parte de nosotros. La memoria colectiva, según el sociólogo Maurice Halbwach, es un concepto clave para entender cómo compartimos recuerdos y cómo estos recuerdos se construyen en un contexto social. El efecto Mandela puede surgir cuando A. Existe información incorrecta. Entonces, B. Sería que las personas ajustan sus recuerdos para alinearse con las creencias y recuerdos de los demás, incluso de manera inconsciente. A menudo, compartimos recuerdos incorrectos debido a influencias de factores externos y la conformidad social. Este fenómeno demuestra que la memoria es una capacidad creativa y fluida, afectada por la bomba de información que recibimos diariamente. Comprender
Cómo funcionan nuestros recuerdos y cómo pueden ser alterados es esencial para reconocer la complejidad de la memoria colectiva. Espera, esto todavía no termina. Te dije que eres el protagonista de este desafío. Tengo una sorpresa para ti, en donde tienes que descubrir un enigma del efecto Mandela. Ve hacia el link del comentario fijado o en la etiqueta en la parte superior. Ahí te espero.